Comenzamos con Sueño es la muerte, recorrido histórico narrativo por el Panteón Municipal. Bienvenidos a todos y todas, gracias por interesarse en la cultura, la historia y tradiciones de nuestro cementerio. Sueño es la muerte es un recorrido histórico por el Panteón, diseñado para realizarse en el marco de los festejos del Día de Muertos organizados por el Ayuntamiento de Cerritos, que se realizó por primera vez en 2022. Este es el tercer año consecutivo en que lo realizamos. El recorrido consta de 12 estaciones dentro del cementerio, con una duración aproximada de 45 minutos, para conocer historias que no imaginamos se encierran aquí, en este municipio cuya fundación es un poco difusa, pues Cerritos perteneció primero al municipio de Guadalcázar y en 1826 alcanzó el reconocimiento de municipalidad. Así comienza nuestra historia y a través de la historia del cementerio podemos conocer mucho más de ella. Para eso es este recorrido. El objetivo de este paseo es difundir la historia y la cultura que encierra este cementerio, un espacio visitado frecuentemente por sus pobladores, pero cuyo valor narrativo y cultural desconocemos en su mayoría. Se busca compartir a través de esta narración la vida y obra de personajes ilustres de la cultura popular de Cerritos, así como datos históricos y particularidades sobre su ubicación y sobre algunas construcciones funerarias importantes. Todo esto en su conjunto nos permite reconocer el valor cultural, tradicional e histórico que encierran los cementerios por sí mismos. Para el nombre del recorrido tomé prestado un verso del poeta español Lope de Vega en su poema La muerte para aquel será terrible. Aquí les leo unos cuantos versos de este poema. La muerte para aquel será terrible con cuya vida acaba su memoria, no para aquel cuya alabanza y gloria con la muerte es morir imposible. Sueño es la muerte y paso irremisible que nuestra universal humana historia pasó con felicísima victoria, un hombre que fue Dios incorruptible. Nunca de suyo fue mala y culpable la muerte a quien la vida no resiste, al malo aborrecible, al bueno amable, no la miseria en morir consiste. Los invito a que me acompañen a la entrada del panteón, ahí haremos una parada más para hablar sobre la construcción y el origen de este cementerio. Les cuento concretamente sobre el cementerio de Cerritos. Aquí los cementerios surgieron en general como una alternativa a las iglesias. Antes los difuntos se sepultaban en las iglesias y por cuestiones de espacio y de necesidad surgieron los espacios como este para poder dar descanso a los restos de todas las personas de una población. Esto fue hace mucho que comenzaron a surgir, concretamente en Cerritos. Sucedió a mediados del siglo XIX. Tenemos algunas construcciones funerarias que podrán observar que son de esas fechas. Aunque no tenemos una fecha exacta de la fundación de este cementerio, las sepulturas más antiguas de las que quedan registro datan de mediados del siglo XIX, como les comenté. Ya en tiempos modernos fue que se adaptó esta entrada como la conocemos el día de hoy, este camino adoquinado, este techado, los arcos y las bancas que están en la entrada. Esta obra fue gracias a los trabajos del Club Sertoma, que significan sus siglas servicio, trabajo, orden y moralidad. Como lo indica una placa colocada encima de nosotros, arriba de este techo. La fecha es de 1979, cuando se terminaron los trabajos de la entrada del cementerio. El Club Sertoma fue fundado en 1976. Era un grupo de beneficencia que hacía recaudaciones para beneficio de la sociedad cerritense y prueba de ello es esta obra que aún perdura. Las bancas de este lugar también guardan una historia muy interesante, son de 1950, fueron colocadas durante la administración del presidente Manuel R. Gómez, sin embargo no aquí, las bancas se colocaron en la plaza principal. Después de que estuvieron en la plaza durante muchos años, al realizarse los trabajos de aquí del cementerio, se trasladaron para acá y son las que están hasta hoy en día, las bancas blancas con azulejos que podemos observar a la orilla del camino adoquinado aquí del cementerio.
Ahora sí, los invito a que entremos a nuestra primera estación, que está ubicada por el primer pasillo donde está la pileta. A la derecha, ahí luego nos vamos a jugar. Adelante. Gracias. Esta es nuestra primera estación, está a mis espaldas. Es la tumba de los patriotas cerritenses. En esta modesta sepultura, junto a este árbol, escondida tras la construcción antigua, que le brinda algo de sombra, se encierra una gran historia. Durante la segunda mitad del siglo XIX, tras la batalla con Francia en el estado de Puebla, el clima del país fue agitado y Cerritos también formó parte de estos enfrentamientos. El 12 de abril de 1866 se libró una batalla entre liberales e imperialistas en la labor de San Diego, una comunidad perteneciente al municipio de Cerritos. En ella participaron peleando al lado de los liberales los señores Juan Castillo Briceño, Francisco Castillo Briceño y Manuel Galván. Esto trajo luto al pueblo, pues los tres hombres perdieron la vida en el enfrentamiento. Desde entonces fueron conocidos como los patriotas cerritenses. Sin embargo, a más de 150 años de su heroica hazaña, su lápida está muy cerca del olvido colectivo. Lamentablemente no tenemos una placa, sin embargo está rotulada con el número 5 y pudimos rastrear gracias a los compañeros del ayuntamiento que trabajan en esta área, que sí están precisamente ellos sepultados aquí, según los registros. Son los señores Juan Castillo Briceño, Francisco Castillo Briceño y Manuel Galván, que murieron en 1866 en esta batalla. Esperamos que el recorrido, esta información y la gente que asiste nos ayude a que la gente sepa que aquí, aunque esté escondido y no se ve mucho, hay personas que fueron importantes y que hicieron mucho por nuestro municipio, y que podamos ir restaurando su lápida a futuro. Esta fue nuestra primera estación, los patriotas cerritenses. Antonio Rocha, padre de Antonio Rocha Cordero. Después del periodo revolucionario, del que hablaremos más adelante, se avecindó en Cerritos una familia procedente de la capital del estado y estableció una botica en el centro, conocida como Botica Hidalgo. La botica estaba en el lugar que hoy en día ocupa la tienda llamada Caserina, siendo entonces una construcción grande y de techos altos con dos puertas de madera en su fachada, como era común en las construcciones de la época. Los dueños de esta botica eran los Rocha Cordero, la familia conformada por don Antonio Rocha y doña Dolores Cordero, padres de Antonio Rocha Cordero, quien fuera un brillante abogado que se convirtió en gobernador del estado de 1967 a 1973. El licenciado Rocha Cordero, es decir, su hijo, se distinguió por su honestidad y la responsabilidad en el desempeño de sus funciones, pero además por el cariño que siempre guardó a Cerritos, un lugar en el que vivió gran parte de su infancia. Aquí yace su padre, Antonio Rocha, desde su fallecimiento en 1944. Un hombre querido y respetado en Cerritos, que es recordado por su famosa botica. Su hijo, el licenciado Rocha Cordero, que fue gobernador, tuvo un fuerte arraigo con Cerritos, aunque no nació aquí. Entonces, durante su periodo de gobierno, apoyó mucho al municipio y creció mucho. Es decir, inauguró carreteras, muchas escuelas, dio mucho apoyo para acá porque él sentía que era de aquí. Y sus padres estuvieron aquí por muchos años más, tanto que su padre está sepultado aquí, aunque ya no tienen descendencia viviendo en Cerritos, pues siguen aquí sus restos. Quizá les suene el nombre de Antonio Rocha Cordero, hay escuelas con su nombre, calles, el Archivo Histórico de San Luis Potosí, que resguarda toda la documentación histórica del estado, se llama licenciado Antonio Rocha Cordero, por el hijo de Antonio Rocha, que está sepultado. Aprovechando en este lugar, voy a hacer aquí mismo la tercera estación, ya que la tenemos aquí frente a mí, a espaldas de ustedes dos. Y bueno, es muy breve. En esta sepultura está el señor Álvaro García. Él nació el 7 de junio del 47, falleció el 11 de diciembre de 2009. Y entre las cosas que hizo por Cerritos, bueno, fue un breve periodo presidente municipal. En ese entonces había cambios constantes, no duraban los periodos lo mismo que conocemos ahora. Él fue presidente solo unos meses, de enero a octubre del año 1931. Don Alvarito era muy interesado por la cultura, era orador, un gran orador, muy interesado también en la escritura, y él fue uno de los primeros que fundó
y periódicos y revistas impresos. Se encargaba de distribuir noticias, no solo culturales, sino de interés general para la población, y es recordada como una persona que poseía como un gran uso del lenguaje, y de hecho lo imitaban mucho. Incluso en lugares como este, cuando alguien fallecía, él era el encargado de dar los discursos o los agradecimientos para hablar de las personas fallecidas. Y ya que estaba aquí tan cerca de esto, pues quisimos aprovechar para mencionar su labor en Cerritos por interesarse en difundir su historia, su cultura, tradiciones a través de la escritura y también a través de la palabra como orador. El señor Álvaro García, aquí está su sepulcro. Continuaremos para la cuarta estación, por esto mismo. Esta es una de las construcciones funerarias más hermosas y antiguas del cementerio. Data de finales del siglo XIX, pues las fechas en sus sepulturas comienzan desde el año 1892 y posee una arquitectura característica de la época, en la que hicieron aparición el concreto y el hierro, lo que trajo edificios más altos, grandes y amplios en sus interiores para poder albergar a familias completas. La familia de los Núñez llegó de España en el siglo XIX y muchos de sus miembros se encuentran sepultados aquí en Cerritos, tanto en este mausoleo como en otras sepulturas que veremos. De la familia se sabe que dos de sus descendientes, el señor Gabriel Núñez y Ángel Núñez de la Cuétara, amigos cercanos del poeta Manuel José Otón. Manuel José Otón es un poeta potosino, un poeta conocido nacionalmente por ser un importante escritor modernista. Él nació en 1858 y vivió mucho tiempo en Cerritos porque fue juez. Manuel José Otón fue juez de primera instancia en Cerritos y durante su periodo viviendo aquí cultivó amistades con varias personas interesadas en la literatura, la cultura, las artes. Algunos de ellos fueron justamente los hermanos Núñez. Se reunían en tertulias literarias para disfrutar de la poesía y la literatura en general. Ellos fueron además quienes donaron a principios del siglo XX el reloj público municipal que está instalado en la torre de la iglesia. Así, el 18 de marzo de 1900, la población se reunió en la plaza principal para ver al reloj marcar las primeras horas. Desde entonces podemos escucharlo sonar cada 15 minutos con sus campanadas, viajando su sonido por todo el pueblo y sus alrededores. El reloj se cree que fue traído desde España, desde una casa relojera muy prestigiosa, por barco y después por tren hasta Cerritos, y fue un regalo de los hermanos Núñez al pueblo de Cerritos por permitirles aquí pues progresar y hacer su riqueza y progresar económicamente. Entonces tuvieron mucho arraigo en Cerritos, aquí construyeron su mausoleo para quedar sepultada toda la familia Núñez. Entre ellos también está sepultada aquí Ignacia Vives de Núñez, que fue hermana de Marcos Vives y se casó con uno de los Núñez, entonces por eso también está aquí en este mausoleo. Y bueno, su arquitectura es muy bonita, es de los pocos mausoleos con estas características que todavía tenemos en Cerritos y que constituyen patrimonio histórico edificado. Son ya construcciones que pues por el paso de los ya siglos se están degradando mucho, entonces estamos trabajando en la declaratoria para que sea patrimonio histórico y para que la gente cada vez tenga más conciencia de la importancia de la arquitectura fúnebre y entonces podamos seguirlas conservando. Yo les invito a entrar, está abierto, quien guste pasar puede hacerlo ordenadamente. La verdad es una construcción muy bonita, si entran van a sentir que está muy fresco por el tipo de construcción de la época. La corona que está ubicada al fondo es hace muchos años, está intacto y pues con mucho respeto, por favor, nada más y pueden observarlo y seguirlo viendo. Custodios. Hoy actualmente es el señor Gustavo Luna, que además es la segunda generación de su familia en ser custodio. Su padre, el señor José Luna, mejor conocido como Pepe Luna, fue custodio del reloj desde finales de los 70 hasta su fallecimiento en 2012 y le pasó pues este oficio honorable a su hijo Gustavo. Cuidan mucho del reloj, no solamente es como repararlo y limpiarlo, sino que el hecho de que sean custodios significa que lo resguardan, ¿no? Entonces el señor Gustavo Luna acude todos los días porque el mecanismo del reloj requiere mantenimiento y requiere elevar los contrapesos que lo hacen funcionar. Entonces asiste todos los días alrededor de las 12 del día a elevar los contrapesos para que el reloj siga sonando. Muy bien, esta es nuestra quinta estación, las sepulturas de la familia Furizagua. Cerritos tiene una historia de migración que todos conocemos.
desde hace muchos años reforzado por el programa Braceros durante la década de los 40 a los 60 del siglo XX, muchos hombres jóvenes y padres de familia dejaron sus hogares para trabajar en Estados Unidos y pensar posibilidades para un mejor futuro, algo que sigue replicándose en las actuales generaciones. Sin embargo, también sucedió a mediados del siglo pasado que muchas familias extranjeras llegaron a vivir en nuestro municipio. Es decir, esta otra migración de la que no hablamos tanto es de la gente que vino a quedarse aquí. Las primeras familias japonesas y chinas que migraron al estado de San Luis Potosí lo hicieron desde finales del siglo XIX, es decir, 1890 y tantos. A principios del siglo XX también continuó esta inmigración. Muchos se establecieron en la capital potosina, pero otros más se avecindaron en municipios como Cárdenas, Matehuala, Ciudad del Maíz, Río Verde y Cerritos. Estas familias se dedicaron principalmente al comercio, un área en la que muchos de ellos lograron destacar. En Cerritos esto ocurrió con familias como Kasuga, Iwadare, Takeshi, entre otras. Tenemos también el ejemplo de los Konishi en Río Verde. Y este fue el caso también de la familia Fujisawa, que quizá algunos de ustedes recordarán por su famosa casa Fujisawa. Este era un negocio de papelería ubicado en la calle Juárez, esquina con Mina, en la cual muchos estudiantes, todavía hasta principios del 2000, podíamos encontrar todo lo necesario para ir a la escuela, incluidos diccionarios, libros variados y hasta instrumentos musicales. El señor Federico Fujisawa fue agricultor y comerciante, mientras que uno de sus hijos iniciara y atendiera la papelería familiar. Estas son las sepulturas de algunos miembros de la familia, cuyos descendientes viven actualmente en la capital del estado. De la papelería, ahora vacía, aún se conservan los rótulos en el que fuera su local, y por supuesto los recuerdos de quienes pisamos su suelo y recorrimos camino escolar junto a los útiles de la familia Fujisawa. La casa Fujisawa, como les mencioné, todavía conserva el rótulo, está en la calle Juárez, en la esquina pintada de azul. Solía ser un negocio muy próspero y famoso desde mediados del siglo pasado. Aquí está la familia Fujisawa, un ejemplo de la inmigración de familias japonesas en Cerritos. Esto me sirve de introducción para la siguiente lápida de la persona que vamos a hablar. La historia de los pueblos, como ya hemos dicho, puede narrarse también a través de su gente, y entre ellos los personajes también de la cultura popular, que viven entre nosotros y se vuelven icónicos del lugar que habitan por sus singularidades. Entre ellos quizás muchos de ustedes recordarán a uno en especial, porque asistía a todos los velorios de Cerritos. En esta sepultura se encuentra el señor Francisco Salazar, mejor conocido como Pancho Velorios. El señor Francisco Salazar nació el 4 de octubre de 1941 y falleció el 10 de junio de 2008. Entre todo el dolor que significan los velorios, como les decía, también está como este ambiente de la compañía. Y el señor Francisco Velorios, pues así le decían porque acudía a todos los velorios de Cerritos, tanto en el velatorio municipal como en domicilios privados, por eso se ganó su apodo, y bueno, lo recordamos aquí como alguien que despidió a muchos cerritenses durante todo ese tiempo. Él falleció en 2008. Aquí está el señor Francisco Salazar, mejor conocido como Panchito Velorios. Continuemos así. Bien, esta es la séptima estación, la tumba del señor Marcos Vives. Marcos Vives es un nombre que a todos nos resulta familiar, pero de quien quizá no conocemos en su totalidad la importancia de su vida y obra. Como ya mencionamos, vivió en Cerritos un gran tiempo el poeta potosino Manuel José Otón, porque era juez de primera instancia en este municipio. Marcos Vives fue uno de los que también fueron grandes amigos del poeta y que, al igual que los Núñez, se reunió en tertulias literarias y compartieron el gusto por la poesía. Otón pasaba largas tardes en casa de Marcos Vives para compartir el gusto por la literatura, las artes, la cultura. Era desde entonces Marcos Vives considerado el benefactor del pueblo. A él se le debe, entre otras cosas, la gestión de los servicios de alumbrado para las calles principales del pueblo, el mismo que en ese entonces funcionaba con aparatos de gas de carbono. Ya en 1896 la plaza principal contaba con alumbrado funcionando así con gas de carbono gracias al señor Marcos Vives. Obras como esta realizó varias, por eso se le empezó a llamar el benefactor del pueblo, porque apoyaba mucho en diferentes ámbitos a Cerritos. También gracias a él y a su familia, después de que las y los estudiantes ocuparan distintos lugares, se obtuvo el terreno que anteriormente fuera la casona de los Vives y se construyó ahí la primera escuela primaria,
la que lleva su nombre, la más grande de Cerritos, y que diariamente recibe a cientos de niños y niñas. Es por esto que su nombre nos suena. También tiene una calle con su nombre, pero muchas veces no conocemos la historia detrás de los personajes. Vives fue nombrado, además, visitador de los pueblos de la Huasteca por el entonces gobernador Blas Escontria, lo que lo llevó a trasladarse continuamente a dicha zona para atender y procurar solución a algunos problemas que la población huasteca enfrentaba. Durante uno de esos viajes su salud se vio afectada, siendo atendido de urgencia por órdenes del gobernador. Sin embargo, no pudo evitarse que su situación agravara y falleció el 26 de diciembre de 1898 en el municipio de Tancahuitz, como lo indica la placa que está aquí encima de su lápiz. Los restos de Marcos Vives se trasladaron a Cerritos mucho tiempo después, ya durante el periodo de 1957 a 1960, como lo indica otra placa que tiene a su costado la lápida. A la muerte del poeta Manuel José Otón, de Marcos Vives, el poeta Manuel José Otón le dedicó un largo poema sobre su gran labor y el cariño que Marcos Vives le tenía a su tierra. Se llama Interra Pax. Actualmente, pocas personas saben que yacen aquí los restos de Marcos Vives. La escuela se hace cargo de traerle ofrendas florales, pero como quedó muy intrincado el paso a su tumba, pues no tenemos siempre en cuenta que aquí yace el que fuera llamado el benefactor del pueblo, Marcos Vives. Si gustan pueden pasar a verla, es esta de aquí. Tiene la corona que trajo la escuela. Y la siguiente estación, usualmente cuando hacía este recorrido la mencionaba desde aquí, por lo difícil que es llegar a ella, pero es muy bonita, me gustaría mucho que la vieran, así lo hicimos en el recorrido anterior. Entonces nos vamos a pasar como podamos. Es el mausoleo que se ve al fondo, las dos torres. Vamos a llegar allá con respeto hacia las otras sepulturas. Usar esta historia y observar mejor esta arquitectura fúnebre, que es una de las más bonitas, junto con el mausoleo que visitamos hace rato, que se conservan en buenas condiciones aquí dentro del cementerio. Yo les decía, siempre cuento personalmente que esta es una de las historias, además de arquitectónicamente bella, es una de las historias más bonitas que encierra el Panteón Municipal de Cerritos, entonces les invito a que se acerquen para que puedan escuchar mejor. Esta es ya nuestra octava estación y es otro mausoleo familiar, también de familia de apellido Núñez, españoles. Si gustan acercarse o dejar que puedan acceder las personas que vienen atrás. Muy bien, así podemos acomodarnos un poco mejor. Muy bien. La octava estación, mausoleo de Daniel Núñez y Crispín González. En este mausoleo se encuentran sepultados Daniel Núñez y Crispín González, entre otros españoles radicados en Cerritos que guardan una gran historia. Esta tumba fue edificada desde 1854. Es una de las más antiguas que se conservan en pie porque hay otras criptas que que también deben ser igual o más antiguas, pero que ya están derrumbadas. Esta se conserva muy bien y tenemos el dato de que es de 1854. Esto se construyó para dar sepultura al señor Crispín González. Crispín González era originario de la provincia de Balmaceda, España, quien muriera en un duelo muy joven a la edad de 24 años. Crispín era hijo del señor Darío González, un español que entonces vivía en la hacienda de Buenavista, Guadalcázar, y que era dueño de gran proporción de territorios en Cerritos y Guadalcázar. Poco tiempo después, el señor Darío González tuvo que emigrar y se vio la necesidad de ofrecer en venta el mausoleo que resguarda los restos de su hijo Crispín. Se le ofreció al señor Daniel Núñez con la única condición de que los restos de su hijo Crispín permanecieran sepultados aquí y siendo honrados de igual manera que él lo haría con su familia. Daniel Núñez adquirió el mausoleo y así lo hizo, cumplió su promesa. De acuerdo con los registros, Daniel Núñez I fue presidente de Cerritos en dos periodos muy breves durante el año 1917 y 1918. En ese entonces la desestabilización por la revolución era todavía, pues estaba muy notoria y los periodos no eran iguales. Había presidentes que duraban solo días o meses en su cargo. Entonces los periodos de Daniel Núñez son breves. Además, el señor Núñez fue herrero y según su familia lo conocían como el herrero del pueblo.
Daniel Núñez fue el que realizó la herrería ya del mausoleo. Él solo adquirió el mausoleo sin el perímetro, y él mismo fue quien hizo las iniciales de Crispín González en la entrada. Ya la habían adquirido para la familia Núñez, pero todavía honraron a Crispín González colocando sus iniciales. Además, según datos que me proporciona la misma familia, como Daniel Núñez era el herrero del pueblo, él realizó también la herrería del kiosco, en el que alguna vez sí hubo una placa para reconocer su trabajo, pero con la que ya no contamos, entonces no es posible poder confirmar esta información. Daniel Núñez fue sepultado aquí en su fallecimiento en el año de 1936, donde se encuentran también los restos de su esposa Elena y de su hijo, también llamado Daniel Núñez II. La tumba estuvo abandonada por más de 30 años, pues ningún descendiente vive ya en Cerritos. Sin embargo, hace poco, el señor Daniel Núñez III, así como toda su familia, los Núñez Gell, le brindaron mantenimiento y la visita por lo menos una vez al año en estas fechas, para honrar a sus difuntos, entre ellos también a Crispín González, a quienes ya consideran un tío más. La familia Núñez Gell radica actualmente en Ébano, San Luis Potosí. Una vendría siendo bisnieta de Daniel Núñez III, es quien me proporciona la información. En una construcción, esta es una construcción preciosa, con características similares al primer mausoleo que visitamos. Sin embargo, bueno, este no es para entrar. Lo que sí me contó la familia es que ellos entran en esta reja. Cuando vienen pues por esta época del año, le dan mantenimiento y cambian las coronas. Pero el mecanismo que tiene este mausoleo se abre para otros fines. Se abre y se coloca el féretro y gira para dejar espacio a nuevos integrantes. Aquí hay sepultadas 4 personas. Cuando la familia que vive ahora de los Núñez, pues ya no, hace años que no lo abren, entonces no pueden ver cómo funciona el mecanismo, pero sabían por su abuelo que así era como funciona. Esta es una de las construcciones fúnebres, al igual que el mausoleo que vimos en la estación anterior, pues que estamos tratando de que sean preservadas y que sean nombradas patrimonio histórico para que puedan conservarse de mejor manera, pero sobre todo para que la gente de aquí conozca la historia y la importancia de la arquitectura fúnebre y nos ayuden a seguir conservando. Muchas gracias a todos, ojalá que podamos difundir esto a través de ustedes. Gracias. Estamos ya en la 9ª estación de nuestro recorrido. Esta es la tumba de los héroes de la familia Ávila, concretamente de Adalberto de Ávila. El general Adalberto de Ávila, hijo de don Florencio de Ávila y doña Rita Rangel, es uno de los personajes ilustres más relevantes de Cerritos. Nacido en 1873, se enlistó en las huestes revolucionarias como parte de las fuerzas de Pedro Antonio de los Santos. Estos son nombres, Adalberto de Ávila, Pedro Antonio de los Santos, que nos resultan familiares por las calles de Cerritos que están bautizadas en su honor, pero que quizá desconocemos las historias detrás de ellos. Más tarde de pelear en las fuerzas de Pedro Antonio de los Santos, Adalberto apoyó las fuerzas de Los Cedillo y Carrera Torres. Sus acciones de armas se vieron en varios puntos de la región, entre ellos Ciudad del Maíz, Guadalcázar, Villa Juárez y por supuesto Cerritos. En este municipio se tiene noticia de la revolución, como les comenté, hasta 1911, cuando se dan los primeros movimientos en lo que hoy conocemos como la región media, apoyando el maderismo sobre todo. Se sabe que camino a San Luis Potosí, provenientes de la Huasteca, llegaron las fuerzas armadas de Pedro Antonio de los Santos. Sin embargo, es hasta 1913, ya bien entrada la revolución, cuando se levantan en armas los cabecillas en Cerritos, Adolfo Flores, Florencio Galván y Adalberto de Ávila. El 3 de mayo de 1914 hubo un histórico enfrentamiento en Cerritos, a cargo de Adalberto de Ávila, quien tomó la plaza tras el combate contra fuerzas huertistas. Tras años de liderar varias batallas más en favor de la revolución, el entonces ya general Adalberto de Ávila falleció en combate en San Mateo, Ciudad Valles, cuando lideraba fuerzas villistas. Esto fue el 24 de febrero de 1915. Sus restos se trasladaron aquí a su pueblo natal y yacen en esta tumba. El general fue despedido en un cortejo fúnebre muy concurrido y con todos los honores. Hay una foto antigua muy famosa del cortejo fúnebre del general, por ahí se ha difundido en redes sociales. Nos deja ver cómo la vestimenta de la época. Está el cortejo en lo que sería hoy la calle donde está la presidencia municipal, a un costado de la plaza.
partiendo el cortejo hacia el panteón, y se observa muchísima gente con vestimenta de la época que está despidiendo al general Adalberto de Ávila. Esta es su sepultura y la de toda la familia Ávila. Bueno, en esta sepultura vamos a hablar es uno de los datos curiosos más interesantes del Panteón Municipal, que de pronto toma por sorpresa a los asistentes. Una de las cantantes más conocidos del rock urbano mexicano es sin duda Alex Lora. Él es vocalista de la banda El Tri, que surgiera en los años 80 y de quien todos conocemos por lo menos alguna canción. Sin embargo, poco sabemos de la conexión del famoso cantante con Cerritos. En esta tumba que podemos observar aquí a mi espalda, la de Azulejos Azules, está sepultada la señora María del Refugio Lora, una tía de Alex Lora, vocalista del Tri. María del Refugio Lora y Cruz es hermana del padre del cantante, conocido como el Coronel Lora, por pertenecer a la milicia. Él solía frecuentar este lugar debido a que el coronel formó una segunda familia años después con una mujer cerritense. María del Refugio venía continuamente con su hermano para convivir con su cuñada y disfrutaba mucho visitar Cerritos, pasar el tiempo aquí y con la familia de su esposo, perdón, de su hermano y de su cuñado, ¿no? Como a ella le gustaba mucho estar aquí, al fallecer, al enfermar, su deseo fue que la sepultaran en Cerritos. Entonces, esa es la historia detrás del hecho de que aquí esté sepultada María del Refugio Lora y Cruz, hermana del papá de Alex Lora. Este sorpresivo dato curioso nos irá dando camino para hablar sobre la música en nuestro municipio, como haremos al final del recorrido. Entonces, bueno, María del Refugio visitaba mucho Cerritos gracias a que el papá de Alex Lora rehizo su vida con una mujer cerritense. Entonces venían constantemente de paseo y a la tía del cantante le gustó tanto aquí que decidió que la sepultaran aquí. Aquí está su tumba, su placa ostenta su nombre completo, María del Refugio Lora y Cruz, tía del cantante Alex Lora. Vamos a continuar por este pasillo para la siguiente estación. Bien, esa es la 11ª estación del señor Antonio Lee. Aquí en esta preciosa tumba de cantera rosa hemos de retomar una importante historia que platicábamos anteriormente sobre la identidad cerritense, la migración. Como ya mencioné, en esta sepultura de la familia Fuenzagua que vimos hace un momento, fueron varias las familias extranjeras que llegaron a nuestro municipio. En este caso, la familia que veremos ahorita, a principios del siglo XX. Este es el caso de la familia Lee. Originario de Cantón, China, Antonio Lee Jim llegó por Nayarit hasta México a la edad de 9 años. Lo único que trajo de su hogar fue el retrato de su padre y su anillo, un emblema y recuerdo familiar que sus hijos y nietos aún conservan. Acompañado de su tío, que por razones que desconocemos se quedó en Ébano, Antonio continuó solo hasta Cerritos. Tenía 9 años. Según me refiere la familia, no tienen muy claro por qué el tío llegó hasta Ébano y el niño decidió continuar solo, pero llegó hasta Cerritos. En este pueblo buscó trabajo y se estableció hasta formar su propia familia. Se casó con una mujer originaria de Río Verde y así poder rentar un local ubicado en la calle Juárez, esquina con Ocampo, lo que hoy en día es la paletería Alaska. Ahí estableció su tienda. Con el tiempo, el local tuvo que mudarse a un lado, sobre la calle Juárez, y después de más de 100 años, aquí sigue su próspero negocio, atendido ya por una 4ª generación, por el señor, primero en un momento por su hijo don Ángel Lee Hernández, que en paz descanse y que también yacen sus restos aquí, y hoy en día ya a cargo de quien es su nieto, el señor Miguel Ángel Lee Pérez. Hablo por supuesto de la panificadora La Espía, con un pan delicioso que forma parte de tantas generaciones y del que año con año nuestros paisanos llevan cajas para compartir con sus seres queridos del otro lado, para así sentir el sabor de casa, con un pan preparado por manos que encierran la historia de un movimiento de identidad migratoria distinto al que conocemos. Es el mismo caso de la familia Fuenzagua. Todos conocemos la historia migratoria de Cerritos, de ir al norte a buscar mejores oportunidades, pero pocas personas conocemos la historia de la inmigración, de todas las familias extranjeras, en este caso aquí japoneses y chinas, que llegaron a instalarse a Cerritos.
Este pan y este negocio tan próspero de hace más de 100 años, que la familia no tiene fecha exacta de fundación, pero tiene más de 100 años, encierra toda esta historia de identidad migratoria, pero sobre todo de riqueza cultural y de esencia hospitalaria que caracterizó el Cerritos, que recibió a muchas familias extranjeras. Aquí yacen los restos del señor Antonio Lidin, que llegó de 9 años, originario de Cantón, China, se estableció en Cerritos y falleció el 12 de enero de 1953. La familia Lee vive ya aquí en Cerritos, su cuarta generación, y el señor Miguel Ángel Lee es tercera generación, nieto del señor Antonio Lee. La cruz de Cantera Río tiene una espiga. La 12ª estación es la penúltima de todo el recorrido. Casi finalizamos, y también es una historia que me gusta mucho y que tiene que ver con la conservación de nuestra memoria histórica. Las historias de todos los pueblos en cualquier parte del mundo se preservan gracias a su gente, al cariño y dedicación que ciertos habitantes le dedican a su terreno, siendo una de las principales muestras de ambas cosas, de la preservación y del cariño, la escritura. Gracias a quienes dejan ese vestigio, que son las letras, es que las futuras generaciones podemos acceder a una versión de nuestros pueblos que nuestros ojos no pudieron ver. En esta sepultura pintada en color azul, descansan los restos de un hombre que pusiera en papel gran parte de la historia de Cerritos que hoy conocemos. Hablo del señor Donato Rodríguez González. Don Donato, como se refiere a él mucha gente que le conoció o que lo leyó, nació en la comunidad de La Biznaga, el 27 de octubre de 1894. Después de descubrir su dedicación y gusto por el estudio, aprendió las leyes, tras años de trabajar como asistente en un juzgado. Fue un hombre culto, interesado en asuntos políticos y sociales de su pueblo, que supo apoyar a muchos desde el oficio de las leyes. Don Donato Rodríguez fue testigo, por haber nacido en 1894, de múltiples acontecimientos que hoy son históricos. A él le tocó ver la colocación del reloj de la iglesia, la inauguración del kiosco en 1908, el estallido de la Revolución Mexicana en Cerritos, entre muchas otras cosas. En esta última se involucró gracias a que fue muy amigo cercano del general Adalberto de Ávila. Don Donato no se involucró en la revolución como hombre de lucha, sino justamente como hombre de letras. Era una especie de secretario. Él, en lo que escribió, narraba por dónde iba el general y qué combates estaba llevando a cabo. De todo esto y muchos acontecimientos más, escribió Don Donato Rodríguez en su libro Memorias, Reminiscencias y Recuerdos. Este fue un libro publicado de manera autogestiva, con muy pocos ejemplares, encuadernados por él mismo. Es decir, no era como ahora que se publica un libro y está disponible de manera un poco más masiva, sino que, bueno, entonces escribíamos con máquina de escribir. Don Donato lo hacía a su manera, escribía, sacaba pues varios juegos, los encuadernaba él mismo y lo distribuyó entre varios amigos. El libro estaba, pues como no tiene pie de imprenta, es decir, cuando un libro se publica, tiene su página legal en donde indica el año en que salió. Y este fue un trabajo artesanal más bien, pero se calcula que fue en la década de los 70. Yo puedo consultar este libro gracias a la gente que lo conoció y que conserva un ejemplar. Desconocemos el tiraje, debieron ser muy pocos. En este libro hay muchos datos que lo escribió él de manera como autobiográfica, es decir, empieza hablando de su vida, dónde nació, quiénes son sus hijos, y después habla de los acontecimientos que le tocó ver, y entonces ya se vuelve un libro histórico. O sea, desde su punto de vista conocemos la historia de Cerritos. El libro se llama Memorias, Reminiscencias y Recuerdos. También hay, gracias a él, muchos datos han sido retomados después. Lamentablemente en la era de la ¿cómo decirlo?, del exceso de información, pocas veces se le da crédito a quien lo escribió por primera vez, ¿no? Pero muchos de los datos históricos que hoy conocemos están registrados por Don Donato en ese libro, que muchos no conocen, entonces es muy fácil como arrojar los datos sin saber o decir bien de dónde. Entonces, el libro es muy raro, lo conservan algunas personas, yo lo he podido consultar gracias a gente que lo conoció o que los papás de ellos conocieron y por eso tienen un ejemplar, y gracias a las entrevistas con familiares. Aquí yacen los restos de Don Donato
Rodríguez González, que nos permite conocer Cerritos desde su punto de vista. Que viva la memoria, la escritura de la gente de los pueblos, pues gracias a ellos pervive nuestra propia historia. Yacen aquí también los restos de su hija Delia, falleció ella recientemente, doña Delia es muy conocida. La casa de don Donato está ubicada en la calle Guerrero esquina con Matamoros, y que fue parte también de este proyecto de Rutas de Color y ahorita está restaurada. Doña Delia le dio catecismo a muchas generaciones, pues de ella tenemos mucho más conocimiento. Aquí ya son los dos. Nuestra última estación es justo la tumba que está al final de este pasillo. Muy bien, esta es la sepultura de la maestra Carlota. Carlota Galván nació y creció en tiempos convulsos, muy cerca del periodo revolucionario, el 11 de septiembre de 1918. Todavía alcanzó algo de este periodo. Como ya comentamos, pues en Cerritos fue también sede de varias revueltas, pero no solo de eso, sino también de acontecimientos que nos han marcado, como las pandemias, ¿no? En este caso, nosotros vivimos la pandemia del COVID. A la maestra Carlota le tocó vivir a la edad de 8 años la expansión de la viruela negra. Ella era una niña a los 8 años cuando contrajo esta enfermedad y debido a ella perdió la visión de un ojo. Desde muy chiquita dejó de ver con uno de sus ojos, 8 años tenía, entonces pues vivió así, solo viendo con uno de sus ojos. A pesar de esas circunstancias, Carlota desarrolló un talento innato para la música y era poseedora, como lo dicen exalumnos y familiares suyos, de un oído asombroso. Fue profesora y se le reconoce por su tesón para la enseñanza inicial, se especializaba sobre todo en dar clases a niños pequeños. La disciplina fue heredada de sus padres, quienes también fueron profesores, es de familia de maestros, casi toda su descendencia. Y esa fue su mejor arma para sobresalir a pesar de todo. Aunque se dedicó a la enseñanza, su talento y su vocación estaba en la música. Entonces la maestra Carlota realizó estudios de música y canto en Bellas Artes en Ciudad de México. Ella sí pudo combinar el gusto por la música y la enseñanza, siendo maestra de música para muchas generaciones en Cerritos. Así que con este trabajo, la maestra Carlota influyó directa o indirectamente para que los cerritenses incrementaran sistemáticamente sus conocimientos musicales. Como sabemos, Cerritos es tierra de muchos músicos, desde hace muchas generaciones. La maestra Carlota fue la primera en tener formación musical digamos, profesional, también de tanto prestigio. Y ella justamente fue la encargada de que los músicos natos que había adquirieran sistema y aprendieran la música ya de otra manera más formal. Por eso decimos que todos los músicos de Cerritos, sin duda, se desprenden del talento y de la enseñanza de la maestra Carlota. Y ellos son los responsables ahora de seguir continuando con su legado. Con esta historia de una cerritense destacada, que además estamos muy conscientes es la única mujer en nuestro recorrido, no significa que no haya habido mujeres ilustres, sino que la historia da muy poco reconocimiento, o tenemos muy pocos registros de las mujeres que participaron antes en acontecimientos históricos. Por eso me gusta mucho resaltarla y dejarla hasta el final, porque justo este testimonio de vida, este ejemplo de vida que fue la maestra Carlota, nos da pie a pasar a otro tipo de personajes ilustres. Es decir, se reconoce personaje ilustre usualmente a un hombre político o participante de luchas armadas, que sí es algo que hay que resaltar, pero a partir de ella podemos reconocer a la gente de Cerritos, que también es gente sensible, talentosa, humana y personas que viven entre nosotros y desde su profesión y su trinchera dejan huella, como lo hizo en vida la maestra Carlota. La maestra Carlota, a su modo, y cada uno de los cerritenses nacidos aquí o por adopción, como los que vimos en todo el recorrido, construyen la historia que es también la historia de todos nosotros. Que las miradas a estas historias individuales y colectivas nos lleven a reescribir la historia que compartimos todos y todas, a adentrarnos en el pasado para conocer mejor nuestro presente y poder mirar hacia el futuro, alejándonos del olvido. Y que la muerte, inevitable e impostergable para todos y todas, no nos arrebate nuestra memoria colectiva. Ese es el propósito de este recorrido, que cada vez más personas conozcamos nuestra historia y nuestros personajes ilustres para que los podamos seguir difundiendo.
Muchas gracias a todos y todas y gracias por ser parte del recorrido Sueño es la Muerte.